el día mío, gracias a Giovanni Pereira, públicamente tengo que decirlo, me salvó la vida un capotazo del maestro Giovanni y me sacó la vaca de encima, si no me revuelca. Total de que desde la parte técnica, desde montarme en una torre a montar un dipolo, desde cómo se maneja un FM, recuerdo mucho a Guillermo Contreras cada vez que, estando en Meridiano 95, había que ir a hacer mantenimiento de la guada y yo me ofrecía a ir, porque yo era Pepito Preguntón, ¿esto cómo es? ¿Esto es para qué? ¿Qué es el excitador? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Un hombre cuando se entrega a una actividad, yo creo y considero que debe hacerlo todo. Desde la parte técnica, me hice operador por necesidad, porque los operadores que trabajaban conmigo en aquel entonces Meridiano 95 eran muy románticos, las enamoraban por teléfono, y uno llegaba con las ganas de hacer su programa y los niños en cuestión, en su pleno romanticismo, yo me hice operador para quitarme ese problema de encima. Y en aquel entonces, cuando se hacía radio, cuando era sentarse en la consola de 1040, que me parecía usted como que estuviera en la cabina espacial del Apolo 13, muchos botones y muchas manillas, y había que lanzar un disco de acetato y medirle el intro con un cronómetro para luego tirarle un tips o un jingle en una cajetinera, y si usted se pelaba o se le pasaba el disco, llamaba a Roger Viva y dice, está botado. Eso era hacer radio. Ahora el software, la computadora, todo el mundo, lo único que falta es hablar. Programas, por ejemplo, el más básico que es Sara Radio, hasta la hora la da. Entonces, era cuando se hacía la verdadera radio. Y yo quisiera ver esas lumbreras que, oiga, que de paso se dan el postín y el caché de decirte colega, y nunca jamás en la vida han transitado ni han hecho un trabajo realmente importante. Me refiero a la preparación, porque uno no va a ser eterno. En algún momento, Nelson Alirio Pérez ya no va a hacer más programas y va a haber la generación de relevo. Pero yo quiero que esa generación de relevo se prepare. La radiodifusión y la locución implica dos cosas: prepararse, estudiar la dicción, y sobre todo el locutor tiene que ser una persona integral, que tiene que saberte desde que el hombre fue hasta la luna hasta de genética animal. Algo muy particular, Nelson, es has dado a conocer algunos géneros que han sido tu pasión, tu recorrido a través del medio de la radio. Pero coméntanos acerca de lo que ha sucedido y lo que ha representado la radio en Venezuela. La radio en Venezuela llegó tarde en 1926. El señor Santana, Arturo Santana, fue responsable junto con el hijo de Juan Vicente Gómez de la primera estación radial que fue la AIDE. Luego vinieron la Broadcasting Station, después vino Radio Nacional de Venezuela, que es una de las más antiguas. Pero la radio en Venezuela llegó muy tarde, como todo. Lamentablemente el país, siempre lo digo históricamente, tenemos que revisar la historia porque nuestra historia es cíclica y se repite. La mal llamada guerra larga, o la guerra de federación, acabó con la mitad de la población, simple y llanamente por los intereses de los oligarcas y de los conservadores y los liberales. Y esa guerra marcó mucho, eso marcó el atraso del país. La mitad de la población se murió en esa guerra. Además de las apetencias políticas y las apetencias personalistas de los caudillos, de Antonio Guzmán Blanco y de todos los que vinieron después, de Cipriano Castro, de Gómez. Todo esto ha sido cíclico y se nos repite. Y todo a conveniencia. La radio llegó muy tarde. Inclusive las primeras FM llegaron a Caracas en el año 80. Y en Mérida la primera estación de radio fue precisamente La Voz de la Sierra, por allá en el año 40 y tanto. 47, si no me falla la memoria. Pero nuestra radio ha ido en este momento, y lo digo con razón de causa, bajando en demasiada calidad. Cuando presenté mi tesis de grado para optar a la licenciatura en pedagogía alternativa, subárea de comunicación, precisamente me tocó hacer un estudio porque todo hay que reforzarlo, documentarlo con estadística. La ciencia hay que aplicársela en todo, y en todo se puede aplicar, la matemática, la física, lo que tú puedas. Encontré que para el año 2015 el encendido de radio en Mérida ha disminuido de manera abrupta. Y para aquel entonces existían 74 emisoras de radio en frecuencia modulada en el casco metropolitano del estado. Hablo de Santos Marquina, Libertador, Campo Elías y Sucre. ¿De qué se van a mantener 74 emisoras de radio si el comercio no da para tanto? Por lo menos en el caso de Mérida. La proliferación de este paralelismo que a todos le ha colocado el gobierno, sobre todo con la aparición de las mal llamadas emisoras comunitarias o alternativas, que de alternativa no tienen absolutamente nada, sino de que más de un vivo se vistió de Caperucita haciendo lobo, levantó una bandera roja y levantó en cualquier parte una radio sin ninguna preparación, sin ningún tipo. Yo no estoy en contra de que haya la amplitud de la comunicación, pero esa comunicación tiene que la gente prepararse.
Es más riesgoso un hombre que tenga un micrófono en la mano que un fusil. Recuerdo mucho aquella anécdota de aquel hombre que en Nueva York empezó a decir que había llegado un platillo volador con marcianos y algo así, y empezó la gente a lanzarse en las torres de Manhattan, no sé, 1940 y tanto, algo así. Disparate. O sea, hay que ver quiénes son los que están utilizando el micrófono, que se preparen. Yo no estoy en contra de ello, porque te voy a decir algo. Cuando Roger me hace eso de que había cantantes que tengan discos y otros no, yo apelé a buscar argumentos, como en el fútbol. Si usted entra y no puede entrar ni por la 18, ni por la 5,50, ni tocando, pégale de afuera, que alguna se mete. Lo mismo pasa en la radio, hay que buscar argumentos. Y entonces yo no tenía una voz así como la que tenía Roger, o así como Miguel Chacón, por ejemplo, o esas voces que en los años 90 eran las que estaban de moda. Eli Bravo cambió la historia de la radio, la partió en dos en Venezuela, antes de Eli Bravo y después de Eli Bravo, con tiendas graffiti, mucho mejor. Eso era así, chiquitito. O Luis Chatén, que también le partió la historia a la radio, la versatilidad. ¿Qué intenté yo? Me fui por el lado de la producción, aprender, leer. La discoteca de Merideña 95 me la sabía de memoria de cabo a rabo, a leer los discos, los créditos, a estudiar todos los días, para volverme versátil. Porque como no tenía una voz así de macho grandote, macho men, tenía que buscar argumentos y me especialicé en la música y me especialicé en hacer programas. Y hay una cosa y un detalle que a la gente no perdona mucho, que es ser polifacético. Y de hecho, de allí, Junior Rivas me bautizó en CDR cuando hicimos el Mundial de Brasil 2014 como el polifacético del gol, porque aparte de narrar fútbol, de narrar toros, hago programas de música bailable, el ícono, el niño consentido, que es Dos Orquestas Una Historia, que tiene 22 años al aire, que fue el primer programa que lo vengo arrastrando desde Meridiano 95, y que creo que me ha dado mayores satisfacciones. Incluso el capricho más caro de mi vida fue cantar con los melódicos, traerlos a Mérida y montarme a cantar con ellos. Hace 2 años en la gran rumba cumpleañera bailable de Venezuela, eso me costó 140 millones de bolívares. Dinero, mucho. Pero se pudo hacer y mantener amistades importantes como Ileana Caprile, ser amigo personal del maestro Renato Caprile, conocer a toda la gente de la Villos Caracas Boys, ser amigo de Eli Méndez, de esta playa de cantantes y de músicos que pasaron por la orquesta. Creo que ha sido la satisfacción más grande, amén, de tantas cosas que me han dado tantos programas. Los Panchos y sus invitados, que tiene apenas 3 temporadas al aire, es un programa que ha creado ciertas cuerdísticas, bolerísticas en algunos sitios, que no es otra cosa que la excusa para reunirse, para echarse palos oyendo el programa, más nada. Pero me invitan, yo voy a ver el programa en vivo y la pasamos muy bien. Pero gracias a todos esos programas que han sido preestablecidos, elaborados, y los tengo registrados bajo mi firma personal, porque cada uno no tiene absolutamente nada que ver con lo otro. Por los Caminos de Ejido, que es un programa más cultural, dedicado a realzar mi patria chica, porque yo nací en Ejido, mi primera comunión la hice en Ejido, en la iglesia en el Santuario Diocesano. Me bautizaron ahí, las 2 misas de grado me las hicieron ahí. Lo único que me falta es llevar al altar a alguien, y el funeral, eso espero que va a ser así, porque mi 3x3 está ya en Ejido. Yo de Ejido no me voy, es mi patria chica, y uno tiene que ser aferrado a sus convicciones de que su tierra tiene que siempre salir adelante. Oye, interesante saber toda esta dimensión. En el momento que nosotros ahorita vamos a hacer una pausa comercial, a la vuelta nos venimos con una sección especial que son preguntas y respuestas sin filtro. Estamos de vuelta con todos ustedes a través de personajes en el momento indicado, que ya iniciamos nuestro segmento que es preguntas y respuestas sin filtros, en donde nuestro invitado del día de hoy, como lo es Nelson Alirio Pérez, podrá tener toda la libertad de respondernos 5 preguntas de manera interpretada, indiscutiblemente como tú eres, un personaje de un abanico de expansión de contenido. Vamos a jugar de la siguiente manera: 6 preguntas, tú escoges la que sea y yo la hago y tú la haces. Número 3. La número 3. Algo que deseas borrar de tu vida. Algo que quisiera borrar de mi vida. El no haber estudiado música cuando tuve la oportunidad. Y el haber estudiado electrónica en vez de construcción civil.
porque después de viejo se me entró por empezar a arreglar radios y arreglar cosas y cornetas cuando ingresé a trabajar en la UPTM como obrero. Yo soy personal de la universidad en la parte de sonido. Me tocó empezar a remendar las SP4 y las SP2, mis hijas consentidas, para arriba y abajo, cambio el splitter, hágale esto y hágale aquello. Y por inercia lo hice. Pero si yo hubiese estudiado electrónica, que de hecho el taller que eximí con 20 en la técnica el primer año, porque eran 3, era el de electrónica, el de madera para construcción civil y el de mecánica de producción para mecánica. El que eximí fue el de electrónica, pero uno de ignorante a veces, no quise irme por electrónica. Si hubiese estudiado electrónica, hubiese podido montar un taller de electricidad o de electrónica y hubiese vivido de eso también. Porque como me dijo mi papá una vez, usted escogió las 3 profesiones más mal pagadas de este país: locutor, músico y ahora que va a estudiar periodismo. Total de que esa. Y lo de haber estudiado música, porque dicho sea de paso, hace poco la Orquesta Sinfónica abrió un programa para darle o acreditar a los músicos empíricos. Y hermano, loro viejo no aprende a hablar. Eso es mentira del diablo, diría mi amigo Orlando Solano. Porque tú para aprender algo tienes que desaprender lo que ya sabes. Y no hay cosa más mañosa que un músico. El músico tiene sus mañas para aprender a tocar algún instrumento. Entonces, recuerdo mucho con el profesor Gerardo Arriechi, de paso, en la clase de teoría y solfeo, colocaba un tono en el piano. ¿Qué es esto? Y la oreja me dice, un la. Ajá, pero escríbalo en el pentagrama. ¿Y esto es cómo? No. Había un problema de tapa 8, dirían los muchachos, de sistematización entre el teclado y la silla. No sabía. O sea, el haber estudiado música me hubiese dado la posibilidad de haber crecido mucho más desde el punto de vista musical. Creo que son las 2 cosas que hubiese borrado de mi vida, porque de lo demás, créeme que con toda la convicción del mundo te diré que volvería a vivir cada segundo y cada cosa de lo que he vivido. A mente que, bueno, un momento muy duro que sí hubiese borrado, que fue la partida de mis 2 hermanas. El cáncer me arrebató a mis 2 hermanas y quiero hacer y aprovechar el momento para la reflexión a las mujeres. Una por cáncer de la garganta y otra por cáncer de mamas. El cáncer detectado a tiempo es curable. Hay que hacer esa campaña para que las mujeres se toquen y cada 6 meses se hagan su mamografía para evitar precisamente un mal que definitivamente no se lo deseo a ningún ser humano del mundo, que es el cáncer, que insisto, me arrebató a 2 de mis hermanas y desde allí, mira, tiene que ser un velorio de un amigo, de un pana, muy pana, para yo poder ir al velorio, porque eso me remueve todo aquello y no es cosa más difícil que enterrar a un hermano. De verdad que la ley natural aquella de que los padres son los que uno va a enterrar a sus padres, quizás se cumple. Ver el dolor desgarrador de mi madre por enterrar a 2 de sus hijas, de verdad que no tiene precio. Siguiente pregunta. Número. El 6. El 6. ¿Una anécdota de algún fan o de alguna fan en este recorrido trayectórico? Mira, una vez estábamos tocando en SEA, año 2002. ¿Pero hablas de música o de radio? ¿De cuál de las 2? De la radio. Bueno, de la radio tengo mucha. Una vez, obviamente, la gente tiene ese concepto de que los hombres de radio, los locutores, somos muy mujeriegos. O muy perros, para utilizar el término. Yo pensaba que era muy bien visto. No. Y había los sábados, en 2 orquestas de una historia, estaba en Meridiano 95, me empieza a llamar una dama con una voz como la de Carmen Victoria Pérez. Y yo le decía, si esa es la voz, el resto imagínense. No voy a negar de que la radio te ha dado la posibilidad de eso, de tener y de conocer muchas personas, muchas mujeres. Y de mis parejas, 2, las conocí por la radio. Pero esa persona en cuestión es la anécdota más graciosa que cuento, porque se volvió costumbre llamarme todos los sábados. Hasta que un día me dice ella, voy a ir a conocerte, quiero saber cómo eres. Y yo le digo, ¿ven? Te lo voy a adelantar, yo soy chiquito, blanco, feo, gordo y cachetón. Y me dice, no, pero no puede ser. Bueno, le voy a decir yo a usted mentiras. Yo soy chiquito, feo, gordo y cachetón. Los estudios de Meridiano 95, que siguen siendo los mismos en Las Tapias, la gente llegaba en el vidrio de afuera y se le pegaba a uno así a mirar y parecía como que le iban a tirar a uno maní, así como a los monos del Parque Los Chorros de Mí. Un sábado va la dama en cuestión y recuerdo mucho, era una mujer
trigueña de ojos verdes, de 1,72 m. Era una Miss. Para aquel entonces tendría 35, 36 años. Y entaconada. Cuando ella viene, comienza a caminar, sale del ascensor y viene mi operador, que era Dani Salinas, que tengo más cuentos de historias con Dani, como que si fuese una trompeta con sardina, por decir sordina. Dice, allá viene una mamazota, dice Dani. Y yo digo, ajá. Cuando la vemos ver y vemos que llega y toca el timbre, yo me pongo nervioso porque yo sabía que era ella no se había escrito. Cuando yo le abro la puerta, ella me dice, por favor, Nelson Pérez. Y yo, hola, ¿qué tal? Soy yo. La cara de asombro de ella no fue normal, obviamente. ¿Tú eres Nelson Pérez? Y yo, claro, te dije que era gordo, chiquito, feo y cachetón. Y me dice, pero ¿y la voz? Y yo, no, ya va un momentico. Algo bonito me tenía que dar a Dios. No podía ser así. Total, de que esa experiencia yo siempre dije que yo no era feo, sino distinto, dueño de una belleza extraña. Y con eso, pues, medio enmendábamos el capote. Tapada y la chaqueta. Listo. Tercera pregunta. Número. El 1. ¿Cuál es tu color favorito? El amarillo. El amarillo ha sido siempre mi color favorito. Ojo, no porque tenga afición al Táchira, ¿no? Pues me escuchan los fanáticos de Estudiantes Mérida y me caen encima. Mi corazón, futbolísticamente hablando, he sido siempre ulandino, azul y blanco. De hecho, mi debut como narrador de fútbol fue en un partido Trujillano-Ula, en el Luis Loreto Lira. Ese día ganó Ula 6-3. En el debut me tocó narrar 9 goles. Y de paso, en Iñapa me robaron saliendo del estadio. Me tocó venirme en una camioneta de cola, en una camioneta descapotada, atrás, sin chaqueta, pasar el páramo, hermano. Pasar el Pico del Cóndor a la 1 de la mañana, que yo sentía que me iba a morir, que Leonardo DiCaprio se había quedado pendejo en el Titanic, a lo que yo sentía de lo de la hipotermia, porque es duro pasar eso, oiga, es duro, duro, duro. Pero el amarillo siempre, no sé, por afición, de hecho es el color oficial de Parima, amarillo y negro siempre ha sido el color oficial, y ese ha sido siempre mi color favorito, a pesar de que digo que futbolísticamente siempre he sido fanático a mi Ulita de la vida, al azul y blanco, y de las selecciones después de la Vinotinto, pues para nadie es un secreto, todo el mundo sabe que yo siempre he querido ser argentino. O soy argentino. Azul y blanco igual. Azul y blanco. Azul celeste. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Cuarta pregunta para ir evolucionando los crecimientos y tu vivencialidad a través de la historia. Vamos a hacer un momento inolvidable en la historia de tu vida. ¿Musical o de radio? Vuelvo a lo mismo. Tienes las dos opciones. Voy a hacer, creo que la noche más feliz de mi vida porque, oiga, va a sonar hasta chinazo esto, ¿no? Siempre en la vida de uno hay un cantante favorito. En mi caso, yo crecí en mi casa escuchando la influencia musical para hacer los programas que hago, vienen de mi casa, de mi padre. Mi padre, en mi casa hay una colección de más de 2.300 discos de acetato, entre los que tenía mi padre y los que compré yo. Porque todos los sábados cuando salía de trabajar, de una cosa que siempre me llena de orgullo, que mi padre se tuvo que ir en el año 85 a Charallave a comenzar de nuevo, por situaciones que no vienen al caso. Y a mí me tocó cambiar un balón de fútbol, una cometa por un peso y un guacal de tomate para darle de comer a mi familia. Y vendía verduras en el mercadito que se hacía allí en la calle Carnevali, que ahora está mudado en Ejido al Mercado del Molino. Y yo toda la plata se la entregaba a mi mamá, pero siempre dejaba algo que lo llamamos nosotros la caleta. ¿Qué hacía entonces? Me iba con mi compadre Tati a Discoteca Internacional a comprar un disco, porque yo iba a hacerlo. Entonces, imagínate la cantidad de discos que yo compré desde 1985. Todos los sábados era un disco y un disco de acetato. Entonces, aquello pues marcó mi vida. Musicalmente y anecdóticamente, porque en la época en que yo crecí era todo un tabú hablarle a uno que cómo uno iba a conquistar una mujer o cómo se le iba el trabajo. Entonces, el modelo que uno siguió fue lo que vio en Ligia Elena, que fue la novela que marcó mi vida, la de Guillermo Dávila y Alba Robersi en el año 82, tendría yo 10 años. Total de que allí, mi ídolo musicalmente hablando fue Guillermo Dávila. Recuerdo mucho que el cassette... Esos son los chinazos. Esos son los chinazos. 40 bolívares me costó el cassette en el mercado de Ejido y yo tengo toda la colección completa de Guillermo Dávila. En el año 2013, 2014, no recuerdo con exactitud, se nos ocurrió la brillante idea de armar un grupo de locutores para tocar en la noche de la presentación a la prensa de las candidatas. Es una loquetera que hicimos entre Juan Carlos Rojas, Rubén Artuve, J. Blaster, Robinson Jiménez y mi persona.
Y armamos un grupo que después lo retomé, un quinteto que se llamó Acetato. Grabamos un tema, un demo de una canción mía, y lo presentamos, y sí, de hecho, nosotros tocamos esa noche la presentación a la prensa y nos fue maravillosamente bien. Viene Guillermo Dávila, fue el último concierto que dio aquí en Mucumbarila, y yo le digo a Juan Carlos, él estaba dentro de la organización, esta es nuestra oportunidad, vamos a presentar al grupo, que no nos paguen, que nos den un frasco y que nos den llevar a nuestras novias. Y en efecto, así fue. En el UTE empezamos los ensayos y se dio todo aquello. Y la anécdota rapidito, porque es que me gusta mucho, es a veces los despectivos que son la gente. El manager de Guillermo, que le caía como un ladrillo en la cabeza a mitad de medianoche, empezó desde temprano. Ustedes son la bandita que van a hacerle de teloneros al Guille. Espota como él solo. Si no aparece una consola digital, ustedes no creo que toquen. La fulana consola digital llegó a las 2 de la tarde. Los muchachos se habían tenido que ir, yo allí esperando. Llega la banda de Guillermo a hacer la prueba de sonido, y la banda de Guillermo era nada más y nada menos que la banda del programa de Carlos Mata en Televen, de Noche de Perros. Esa era la banda de Guillermo Dávila. En el momento que ellos están montando, está la gente del sonido, los mesoneros, y no hay más nadie allí. Me viene el manager de Guillermo y me dice, tú eres el cantante de la bandita, otra vez, ¿no? Yo lo miro así como que con ganas de comérmelo vivo y digo, sí, ¿por qué? Dice, ¿tú te sabrás alguna canción de Guillermo? Eso fue como que a mí, estaba esperándola allá en el home, me la pusieran de bombita y ¡pao! Se la metí en las gradas. Le dice, ¿cuál quiere? Le digo yo así. El director de la banda me dice, ¿te sabes tu mejor amigo? Yo, ¿cómo no, maestro? Se arranca la banda y yo me siento, agarro el micrófono y me sentí como el divo de Juárez. Yo, ahora soy yo el cantante, o sea, te voy a humillar. Le dije así al manager. Y me senté y me he cantado la canción completa. Al extremo que la banda se emocionó. No hubo una foto, no hubo una grabación, no hubo nada que atestigue lo que estoy contando. Pero la anécdota después en la noche, cuando abren el escenario y están todos los medios de comunicación que me conocían, ¿y usted qué hace ahí? Cantando música de los 80 con mi banda, con los muchachos, con Eduardo Pérez. O sea, serle telonero a mi ídolo Guillermo Dávila, después cuando llegó, nos abrazó, le gustó el show, lo demás, fue para mí creo que la noche más importante de mi vida, amén de la noche que canté con Melódico, o la noche la primera noche que cantó Parima. Pero son varios momentos, y en radio creo que el que más recuerdo fue la vez que presenté a Adolescentes en la Plaza de Toros, que Porfi Baloa hizo parar a la gente a darme un aplauso, porque la entrevista que le había hecho previa me lo metía en el bolsillo, lo volví guiñapo. Nadie sabía que Porfi Baloa había sido pianista de Melódico y que el maestro lo había votado a los 3 meses por indisciplinado. Yo lo sabía. Entonces, son muchas anécdotas y cosas buenas, más que hablar de malas nunca. Creo y vuelvo e insisto, si me tocara vivir cada momento que he vivido, los volvería a vivir todos con la intensidad que los he vivido. Una última pregunta. A ver, las hamburguesas. ¿Al grill o natural? Como venga. Yo tengo predilección. Es más, recuerdo mucho, antes de hacerme un bypass gástrico, si no me hubiese muerto, yo llegué a pesar 172 kilos, es otra parte de la historia que no he echado. Llegaba a Hamburdogs y había una que la llamaban la parranda, que era una cosa así como un volante. Y yo decía, dame una parranda, pero mientras me la preparas me sacas un perro caliente. Y me los comía. Creo que sí. Con esto finalizamos nosotros las preguntas y respuestas sin filtro con nuestro invitado especial en el día de hoy, Luis Orlando Pérez, donde le damos la gratitud, el bienestar, la satisfacción de haber tenido 26 años en recorrido a través de medios, 28, por ahí están los números. Vamos a darle el mensaje de cierre a todos esos seguidores, a toda esa audiencia que siempre es tan frecuente, con tanta cantidad de programas que han pasado por tu vida. Hoy en día tienes 8 que se mantienen en diferentes radios y estaciones. Háblales a ellos, coméntales como un agradecimiento propio. No, el agradecimiento a ustedes, a Voz Media Group, por esta oportunidad, por tantas cosas buenas. Gracias a Saúl Pérez, a la gente del Palacio de las Empanadas por prestarnos la locación. Y de verdad, pues, más que la gratitud, creo que primero al arquitecto del universo por permitirme hacer absolutamente todo lo que he querido en radio. Creo que es lo más importante. Y el mensaje final es que la gente tiene que tener la convicción de ser fiel a sus principios. Eso sí,
sin apasionamientos. Uno puede ser fiel a los principios, a una ideología de vida, pero nunca sin apasionamientos, sin fanatismo que los lleven a donde nos han llevado. La razón es de quien la tiene, no de quien quiera tenerla. Y la razón simplemente la asiste Dios. Con trabajo, con perseverancia, con disciplina, con dedicación, uno llega siempre, siempre, siempre a la meta. Y algo muy importante, el fin nunca jamás justifica los medios. Todo llega porque tiene que llegar, siempre y cuando esté con disciplina, con talento, con trabajo, con dedicación y muy importante, sin llevarse a nadie por delante ni hacerle daño a nadie, puede lograr sus objetivos, sus metas y crecer en el campo en que usted lo quiera hacer. Y más aún, si uno puede tener o tiene la dicha que he tenido yo, todavía mis viejos están vivos, los dos, 82 y 86 años, y mi papá ha sido un ejemplo importante, que si yo le decía, y lo comentaba estas cámaras con nuestro querido productor y camarógrafo, que él se había tirado una vez en Beijing, que yo le hubiese llegado a decir a papá, papi, me voy a ir a tirar en Beijing, amárrese duro, pero se tira duro, porque papá siempre tuvo esa convicción y la ha tenido, de que hay que hacer las cosas bien. Haga las cosas bien, mijo, y si no, no las haga. Y eso es lo que impera y necesita este país. Vamos a hacer las cosas bien. Si no, no las hagamos, por favor. Muchísimas gracias, Nelson. Las redes sociales para que te sigan, el cómo te pueden entrar. nealper.43@gmail.com, ese es mi correo. En Facebook me consiguen igual, nealper.43@gmail.com, y Instagram igualito, nealper.43@gmail.com. Hagan las cosas bien, pero hagan bien hechas. Esa fue la parte fundamental que nos dijo nuestra entrevista del día de hoy, como lo es Nelson Alirio Pérez. Nosotros seguimos con todos ustedes en las próximas ediciones. Estaremos compartiendo lo que es la historia, las vivencialidades, las trayectorias de cada uno de esos invitados que estarán pasando por personajes, en la cual les invitamos a que sigan a través de nuestras redes sociales y nuestras cuentas oficiales, como lo es Voz Media Group, en Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube, y también por SoundCloud, para que estemos conectados a través de nuestra plataforma digital. En la cámara, Carlos Valencia, se despide su servidor, Leonardo Pinzón. Será hasta la próxima entrega.